Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad maravillosa que me brindan para llegar a sus hogares y a sus corazones y establecer esta comunicación diaria tan llena de contenido, tan llena de cosas para que usted sencillamente analice, para que usted pase por su corazón y deseche las que no le sirven y se quede creciendo para con las otras que realmente le puedan servir. Así que muchas gracias por su preferencia, gracias porque la sintonía de ustedes hacen posible este espacio. Así que, amigos, www.carlosfraga.com.be, nuestras cuentas Twitter, @fragacarlos, @lavidehoytv y nuestro Instagram, @lavidehoytv. Hoy traigo un tema que siempre lo estuve acariciando durante estos últimos 2 años, que ha sido el tema de las adicciones. El tema de las adicciones es un tema por demás interesante, profundo, hasta dramático en ciertos aspectos del tema como tal. Y además de ello, vamos a conversarlo por todos los puntos que podamos, porque vivimos en un mundo también donde un mundo y una cultura altamente adictiva. De alguna manera nos acercamos todos, rozamos todo, acariciamos todas las adicciones de alguna forma, a veces en formas lícitas, a veces en formas ilícitas, pero estamos todos como muy cerca de ella. Así que creo que este es un programa importante para todos ustedes. Quédese ahí, siéntese allí, porque voy a hablar hoy con Julio González. Julio González es, además de un hombre dedicado con muchísimo amor a Vistacampo, que es un lugar que él nos va a explicar de qué se trata, un lugar hermoso, un lugar sentido, un lugar humano, maravilloso, donde de verdad tiene la posibilidad de ir cualquier persona que tenga problemas de adicción. Y él tiene mucha experiencia en este campo y vamos a conversar con él, en quien confío plenamente, de un tema tan serio, tan importante y tan pertinente como es el tema de las adicciones. Bienvenido, Julio. Gracias por estar aquí. Un placer. Gracias a todos. Julio, cuéntanos en principio qué es una adicción, por favor. Vamos a meternos en el tema. ¿Qué podemos considerar adicción? Porque pareciera que a veces sí, a veces no. Bueno, yo a veces, pero no tanto. Cuéntanos qué es un adicto. La adicción es una enfermedad crónica. La adicción es una enfermedad crónica del cerebro que se caracteriza porque la persona, el consumidor, ha perdido la capacidad de controlar el consumo de cualquier sustancia tóxica, aún consciente de que se hace daño. Esta es la Organización Mundial de la Salud. Tú sabes que no puedes consumir porque no tendrás límite y a pesar de saber las consecuencias, tú no puedes parar. O sea, es una enfermedad como cualquier enfermedad crónica, como el asma, como la diabetes, como la hipertensión, en la cual tienes que enseñar a ese consumidor a que él, para poder vivir bien, no podrá volver a consumir sustancias tóxicas nunca jamás. Okay. Ahí estamos hablando de la adicción ante sustancias tóxicas, pero sabemos también que hay adicción ante lo emocional, hay adicción ante lo sexual, hay adicción ante el juego, hay adicción. Bueno, estamos en un mundo adictivo. Pareciera que todo el aparato productivo se mueve en base a la adicción. Por lo tanto, estamos hablando de un tema donde todos tenemos ahí algo, tenemos un pedacito, ¿no? Porque adicción es no control. Correcto. Es no límites. Lo puedes aplicar a la comida, lo puedes aplicar al trabajo, a los videojuegos, al internet, a las compras compulsivas, al sexo, al desorden alimenticio. Es sinónimo de no control. Lo que pasa es que es una enfermedad que, a diferencia de las mayorías de las tradicionales, no produce un dolor físico. La ventaja de cualquier enfermedad que te produce un dolor físico es que ya tienes una manera de frenarte. Ya te contiene. Y tienes una evidencia en una radiografía, en una tomografía, y tú recurres a un especialista. La adicción es una enfermedad del alma. Tiene que ver con carencias, tiene que ver con una predisposición, tiene que ver con un ambiente disfuncional, tiene que ver con una no capacidad para administrar el día a día de tu vida. Es decir, se conjugan tantos factores, pero en ningún momento te levantas con un dolor físico. Y al pasar el efecto de esas compras compulsivas, que lo que ves es un saldo menor, del abuso del trabajo que te genera estrés, del exceso con el alcohol, por ejemplo, con las legales, o el cigarrillo, etcétera, ¿qué pasa? A los 2 o 3
3 días el paciente olvida, el adicto olvida los desastres que ocurrieron bajo el efecto del químico y vuelve nuevamente a consumir o a perder el control en cualquier tipo de comportamiento. Entonces, es una enfermedad terrible, Carlos, porque tiene estigma. Claro. Porque no es lo mismo decir soy diabético un domingo en la casa, en un ambiente familiar, que decir, padre, soy politoxicómano, soy consumidor de sustancias tóxicas, he perdido el control frente al alcohol, por ejemplo. Sí. Eso no se recibe con agrado y la familia dice, uy, 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 ¿esto de dónde viene? Y todos queremos encontrar la causa de la adicción fuera del organismo. Claro. Lo primero que te responde un familiar cuando llega a terapias es, mi hijo consume a raíz de sus amistades, mi marido consume a raíz de la mujer que le tocó en el matrimonio. Claro. Y tú tienes que coger este escáner y hacerle ver que la adicción está dentro de su organismo. No todas las personas que van a consumir, por ejemplo, alcohol, van a desarrollar una adicción. Claro. Como no todos los que comen azúcar van a terminar siendo diabéticos. Pero lo más grave es trabajar con el estigma. Nadie quiere tener un adicto en casa. ¿Cuándo estamos en peligro? ¿Cuándo, aquí quiero que me lo enfoques a nivel de padres, cuándo podemos estar en peligro, cuándo tenemos que buscar ayuda? Porque te voy a decir una cosa y esto lo voy a decir con absoluta propiedad. Uno de los verbos más complicados en esta cultura realmente de conjugar es el verbo aceptar. Y eso lo hemos hablado y usted que me sigue en el programa sabe que muchos programas se han dedicado a eso. El verbo aceptar, yo acepto, tú aceptas. Es decir, yo acepto que no entra por ahí. Pareciera que nos cuesta mucho. Así que ahorita nos vamos a una pausa. Enseguida de esta pausa quisiera por favor que nos habláramos de cuándo tenemos que aceptarlo, cuándo entramos en peligro, cuándo un padre tiene que poner las alarmas de verdad a sonar y buscar ayuda profesional. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Recuerden, @Julio Vistacampo y www.vistacampo.com para que ustedes conozcan además el lugar que tiene Julio González. Es realmente maravilloso. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con mucho más. Estás viendo La Vida es Hoy. Arcoiris Laboratorio, medicamento natural para cada necesidad, nos trae Benpasan. Benpasan además es un compendio de unas plantas medicinales realmente muy potentes como la uña de gato, como el palo de arco, que están contenidas aquí y son coadyuvantes para los procesos inflamatorios del cuerpo. Cualquier parte de su cuerpo que pueda estar inflamada tiene una respuesta rápida, efectiva y 100% natural con Benpasan de Arcoiris, de venta en farmacias, tiendas naturistas de todo el país, www.arcoirisnatural.com. Y hablemos ahora de mi sitio, tu sitio, el Bracero Steakhouse, para que realmente te atiendan. Un restaurante viene con el propósito de restaurar el estómago, pero no, también el corazón, porque si no, para restaurar el estómago se puede quedar en su casa, pero el corazón, que es muy importante y nosotros lo sabemos hacer, tenemos una atención de primera, una atención cercana, profesional, esa atención que usted no tiene que estar silbando ni llamando, porque siempre va a tener a un personal altamente adiestrado muy cerca de usted. Eso es el Bracero Steakhouse, de martes a domingo, abierto para ustedes, final Avenida Rómulo Gallegos, El Marqués, mi sitio, tu sitio. Bien, y continuamos. Estamos aquí hablando de este importantísimo tema, que es el tema de las adicciones. Y estamos con Julio González. Y te decía, Julio, que uno de los verbos más complicados a conjugar hoy en día es el verbo aceptar. Ese aceptar. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer en torno al verbo aceptar es cuando uno tiene que poner las alarmas a funcionar. Uno como individuo, los padres, los amigos, los familiares, cuando estamos realmente ante un adicto, ante una persona con adicciones. Usualmente el último en aceptarlo es el que padece la enfermedad, el que ha desarrollado esta dependencia a conductas o a sustancias. Yo soy adicto recuperado, como tú sabes, yo soy alcohólico y lo seré toda mi vida.
El día que tú aceptas ayuda es el día que la evidencia del desastre de tu vida ya no la puedes tapar. Un adicto va a intentar justificar su consumo hasta última hora. Noche de copas, estoy en una crisis, soy una víctima, abrazas cualquier identidad que te permita justificarlo, la pérdida de un ser querido, un proceso de divorcio, un problema en el empleo, no tener empleo, la migración forzosa. Hay tantos temas que tú puedes utilizar para justificar tu consumo hasta que un día te levantas y la evidencia. ¿Cuál puede ser la evidencia? La violencia doméstica, el maltrato, la pérdida de un proyecto de trabajo, el mal uso del dinero, la deserción escolar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo adecuado? Lo adecuado es que la familia que rodea a esta persona que está padeciendo una dependencia aplique amor duro. Amor duro es, mira, vamos a sentarnos a conversar este choque de este carro, esta pérdida de este dinero, esto de mentir, este autoengaño, este conflicto, este maltrato, este abandono a los hijos, etcétera, etcétera, ya no se puede tapar. Entonces, ¿qué tiene que hacer una familia? ¿Qué se recomienda? Que la familia aplique la voluntad, fíjate bien, la voluntad que ese consumidor pierde porque la sustancia le tiene el cerebro totalmente enajenado. ¿Qué áreas del cerebro se ven afectadas por cualquier tipo de sustancia tóxica? Sean fármacos, sea lo que sea. Las áreas del cerebro que tienen que ver con el juicio, con la reflexión. Fíjate que una persona bajo el efecto del alcohol es la última en querer entregar un carro. Y la gente le tiene que decir, tú no puedes conducir bajo el efecto de alcohol. Entrega las llaves y no quieren hacerlo porque la parte del juicio la tienen totalmente nublada. Entonces, la familia juega un papel fundamental. Pero ¿qué ocurre? Que la familia considera que esto, volvemos a repetirlo, da vergüenza, esto se tiene que tratar dentro de la casa, esto no lo vamos a exponer socialmente afuera, muchísimo menos ingresarlo en un centro, cuando sí envías a Houston o a Caracas o a donde tú quieras para cualquier enfermedad convencional. El 80% de los pacientes que ingresan en Vistacampo, los padres inventan que están estudiando en el extranjero. Sí, y hay que trabajar en que la familia no sienta ni vergüenza ni pretendan guardar un problema de adicción dentro del secreto familiar. Porque el secreto familiar y la vergüenza, más que ayudar a erradicar la adicción, la va a promover dentro de la casa. Yo recibo de esa gente maravillosa que me está viendo allí muchísimos correos constantemente, cada quien exponiendo su caso. En los casos típicos me dicen cosas como, yo sé que mi marido, esto me lo han dicho mujeres, pero puede ser el caso contrario, yo sé que mi marido tiene problemas con el alcohol, pero yo sé que mi amor por él lo va a sacar de allí. Sin embargo, a veces me pierdo. Vamos a explicarlos de qué se trata, porque cuidado, yo siento que a veces podemos llegar a ser muy virginales ante una cuestión que es muy dura y muy difícil, ¿no? Muy tóxicos. Y muy tóxicos. Más que virginales, tóxicos. Okay. ¿Por qué? Porque de tantos años de convivir con una persona que es adicta a un tóxico, a una sustancia, por ejemplo, con un alcohólico, de hecho ahí nació el término coadicción. Claro, la coadicción es que cuando una persona empieza a cambiar sus conductas, su relación contigo a raíz de un abuso de una sustancia, al principio nos impacta, al principio va a afectar la dinámica familiar, pero como esto va a continuar en el tiempo, llega un momento en que la familia se adapta a la convivencia con este consumidor de sustancias. Claro. ¿Y qué ocurre? Que sin darse cuenta empiezan a encubrirlo, empiezan a justificarlo, le van a reforzar su identidad de víctima. Y es, por ejemplo, el caso de la mujer que llama al trabajo y justifica que el marido se siente mal, que está enfermo, y es mentira, el marido no ha regresado a casa. Y es la mujer que, por ejemplo, le controla la botella. ¿Tú sabes cuántas esposas llegan a mi institución y te reconocen que ellas les compran las botellas al marido? Pero muchísimas, y madres también, que yo prefiero que tome. Yo prefiero que tome a verlo de la otra manera que se vuelve un monstruo. Eso lo he escuchado yo. Claro. ¿Y qué ocurre? Que entonces esta persona, en vez de recibir un tratamiento para una enfermedad, lo que consigue dentro de su casa es un cómplice. Claro. Entonces, con esa idea de que vamos a calmarlo, que no se ponga agresivo, que no se ponga violento, o sobre todo que la autoestima en los miembros de la familia va a bajar, porque esa mujer no piensa que el marido llega tarde porque está consumiendo, piensa que llega tarde porque ella no es suficiente, porque ya no está enamorado o porque probablemente
necesariamente tiene a otra. O los hijos prefieren estar en casa de los amigos, no porque están consumiendo, sino porque en el ambiente familiar no se sienten cómodos. Y empiezan, Carlos, las culpas. Y allá donde nacen las culpas de los miembros de una familia porque alguien consume, el adicto es adicto pero no es tonto, va a utilizar la manipulación, el chantaje emocional para lograr tener sustancia, porque le den dinero, le compren la botella, le traigan las pastillas. Entonces se crea una dinámica terrible donde está enfermo el que consume y enferman todos los miembros alrededor. Es decir, el adicto lo es a la sustancia y la familia es adicta al adicto. Interesante tema, importante tema, pertinente tema. Quédese allí que todavía falta un bloque. Estamos conversando con Julio González, @Julio Vistacampo, www.vistacampo.com. Vamos a una pausa. Estás viendo La Vida es Hoy. Hablemos de Arcoíris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad. Nos presenta Benpasan. Benpasan es un compendio de plantas medicinales altamente efectivas como el palo de arco, como la uña de gato y por supuesto ayudan a todo lo que son las inflamaciones del cuerpo. Dan respuesta a las inflamaciones del cuerpo, cualquiera que sea. Así que si usted tiene una inflamación en su cuerpo y quiere combatirla de una forma natural, efectiva y rápida, recuerde, Benpasan de Arcoíris, www.arcoirisnatural.com. Y hablemos de mi sitio, hablemos de tu sitio, hablemos del Brasero Steakhouse. Les traigo una noticia porque estuve y me comí una cosa extraordinaria que no le he anunciado nunca aquí, que es el carpaccio de salmón abrazado, perdón, de atún abrazado. El carpaccio de atún abrazado es que tú te lo comes y los ojos se te van para atrás automáticamente y quedas como en un shock, pero de ricura, de un sabor que no vas a olvidar nunca. Eso es lo que tú te mereces. Ya sabes, Brasero Steakhouse, mi sitio, tu sitio, final Avenida Rómulo Gallegos de El Marqués. Muy bien, aquí estamos con Julio González, @Julio Vistacampo. De Vistacampo vamos a hablar ya. Pero antes, yo quería preguntarte, Julio, en esos momentos en que sentimos, por ejemplo, que, mi pareja no quiere ayuda, no se niega la ayuda, o mi hijo se niega la ayuda, es un hijo de 20 y pico de años, se niega la ayuda, no hay manera. ¿Estas personas qué hacen? ¿Qué se hace en una familia cuando el factor, el núcleo fundamental del problema no quiere aceptar ayuda? Ok, esa dinámica se da porque el que consume y los miembros que lo rodean en su ámbito familiar, ninguno sabe que tiene un enfermo en casa. Okay. La pregunta es, ¿qué hacer? Lo mismo que tú vas a hacer con cualquier otra enfermedad. Claro. A mí no me gusta escuchar y ocurre que al adicto se le ayuda cuando pisa fondo. Tú no esperas una metástasis en el cáncer para actuar. Muy bien. Tú no esperas a un tumor sangrante para actuar. Bien, claro. Tú no esperas un paro cardíaco para ir a hacer una revisión. Claro. En el caso de la adicción, exactamente igual. Las reglas del juego no lo puede poner la ignorancia. Tú tienes un enfermo en casa que requiere de un tratamiento. Las pruebas de esta enfermedad, el desastre de la vida de esa persona. Como decíamos antes, la deserción escolar, la pérdida del trabajo, la mentira, el autoengaño, la pérdida de higiene, la agresividad, la violencia, la apatía, la desidia, la negligencia, el desinterés en todo. Bueno, estos son síntomas de una enfermedad. Aquí no vas a encontrar un tumor. Aquí no vas a encontrar un dolor. Aquí una parte del cuerpo no se va a poner rojiza. Aquí son las actitudes, los comportamientos los que te van a revelar qué grado de enfermedad tiene ese ser querido. ¿Qué tienes que hacer?
en manos de un especialista, el que tengas más a la mano. Todos tenemos un médico cercano que te puede asesorar, que te va a decir, vamos a sentarnos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? El ámbito familiar, si hay otros consumidores en la familia, si él tiene predisposición genética a través de los padres, los abuelos, los hermanos. Y una vez que tú armas la historia de este paciente, como se arma una historia en cualquier enfermedad, se le dice estas son las alternativas, según el país, según la ciudad, según las condiciones económicas, y esta persona lo va a aceptar. Pero es que el que consume no sabe que está enfermo. El familiar piensa que es culpa de los amigos, y la familia y el enfermo piensan que es culpa de la sociedad, porque en esta ciudad se toma mucho, entonces nadie busca una solución. Tenemos un enfermo en casa, como decimos en el argot, donde hay un adicto consumiendo, se ha coleado un elefante en el salón de la casa. Acaba con todo. Se acaba con todo. Se acaba con un matrimonio, se acaba con el amor, se acaba con la comunicación. No hay que llegar hasta ahí. En cuanto vemos cambios de horario, abuso de cualquier tipo de sustancia, se llama a un especialista. Tenemos los grupos de anónimos en todas las esquinas del país. Sí. Tenemos centros privados, tenemos centros de día. Y hoy en día la adicción se conoce, se sabe que hay un tratamiento efectivo para esto, no únicamente Vistacampo. Depende de donde nos estén escuchando en tu programa, siempre cerca habrá una solución. Pero es un enfermo, no tenemos un vicioso en casa. Correcto, eso es importantísimo. ¿Vale? A mí se me han venido 1000 preguntas, por lo tanto te invito de una vez públicamente a un programa sobre preguntas, porque creo que a la gente también se le han venido muchas preguntas a la cabeza y nos queda poco tiempo. Yo quisiera que nos hablaras de Vistacampo. Vistacampo es un sitio hermosísimo, yo lo conozco a través de la página web vistacampo.com, y yo quisiera que nos hablaras. Ahí va con la familia, ahí va solo, ahí llegó el adicto y tocó la puerta, ahí llamó la mamá del adicto para que tú lo vayas a buscar. ¿Cómo se hace para llegar allí y qué pasa allí? Te lo cuento rápidamente. Hace más de 15 años, cuando yo me vi que mi vida estaba totalmente erosionada, devastada por el problema del alcohol, yo no tuve en Venezuela, lamentablemente para ese entonces, o afortunadamente, una solución de un lugar especializado en adicciones, por lo menos en mi caso en alcoholismo. Y en esa época tuve la oportunidad de viajar al extranjero. Yo me sometí a un tratamiento para concretarte, el día que yo llegué a ese centro en las afueras de Barcelona, España, a mí me dijo una terapeuta cualificada, señor González, usted está enfermo, usted tiene una enfermedad. Carlos, yo ese día volví a creer en Dios, porque era la primera vez que yo escuchaba en más de 20 años que yo no era mala persona, que yo no era débil de carácter, que no me faltaba personalidad, que yo no era un vicioso o un inmoral, que hacía esto, porque no me daba la gana controlarme. Ese día que me dijeron, usted no es culpable de nada, usted tiene una enfermedad que ha perdido el control en la sustancia, yo pregunté, ¿y qué tengo que hacer? Y me dijeron el tratamiento. ¿Y cuál fue mi pregunta al terapeuta? ¿Dónde firmo? ¿Tiene solución? Por supuesto que tiene solución. Y yo dije, ¿dónde firmo? ¿Qué hago? Para adentro, a ingresarse, y yo lo hice. En resumen, años después, yo me doy cuenta que en Venezuela tenemos alternativas, pero en una época muy convulsionada en todos los sentidos en mi país, hace 15, 20 años, y yo comencé a formarme en este campo para entender científicamente mi enfermedad, para yo comprender por qué queriendo hacer cosas la voluntad no era suficiente. Y vuelvo a aquel pueblo donde yo me ingresé e hice un tratamiento, me formo, trabajo durante años hasta que dije, caramba, me picó el gusanillo de hacer algo por Venezuela. Llegó el momento de tener un centro especializado para las adicciones, para la drogodependencia, y me vine y fundamos esto en la Colonia Tovar, porque sigue siendo un lugar precioso, un lugar adecuado para darle el ambiente adecuado a una persona que emocionalmente está devastada. Entonces creamos este centro, que es un centro privado, pero mixto, es decir, aquellas personas que tienen recursos económicos gracias al pago del tratamiento ayudan a los que no tienen la misma posibilidad por cosas de la vida. Entonces es un centro residencial donde la persona se quita del medio de la vida que lleva, de todos los estímulos tan contaminantes alrededor, de personas, de actividades, de lugares de consumo, y durante un periodo de 3 a 4 meses allá va a morir, que es un símil, y volver a nacer. Es decir, va a deshabituarse a todo lo que le enseñó la droga y va a volver a vivir en sobriedad. Y lo lleva a la familia.
es importante y lo lleva a la familia porque sin familia el tratamiento se hace muy cuesta arriba, ¿cierto? Sin familia es muy difícil recuperarse. Julio González, @Julio Vistacampo, www.vistacampo.com. Gracias, Julio, de verdad, de oro. Y estás comprometido, por favor, para un programa de preguntas de la gente. Sin la menor duda, y gracias a ti por darnos una plataforma donde dar a conocer Por Dios. este proyecto. Por Dios, qué bueno. Amigos, www.carlosfraga.com.be. Chao, hasta mañana, me van a cortar.